¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucedería si tu cuerpo realmente pudiera escuchar cada palabra que pronuncias sobre él? Puede sonar extraño, pero lo cierto es que el lenguaje que usamos a diario tiene un peso que trasciende lo emocional y lo físico. La Biblia lo deja claro en un pasaje muy conocido de Proverbios 18:21, donde se nos recuerda que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y quienes entienden ese principio terminan recogiendo los frutos de lo que declaran. Esto no es un simple simbolismo literario, es una advertencia espiritual profunda que muchos prefieren ignorar. Hoy vamos a descubrir cómo tus propias expresiones pueden convertirse en un canal de restauración o en una fuente de deterioro para tu bienestar. Te mostraré cómo activar procesos internos de sanidad a través de palabras alineadas con la verdad de Dios. No hablamos de fórmulas mágicas ni de autosugestión vacía, sino de comprender un diseño divino que conecta cuerpo, alma y espíritu en un mismo propósito: vivir plenamente. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video para que más personas puedan recibir esta palabra transformadora. Quizás nunca lo habías considerado, pero lo que pronuncias constantemente sobre ti mismo no solo refleja tu manera de pensar, también está moldeando tu salud día tras día. Es como si cada palabra fuera una semilla que germina dentro de ti, influyendo tanto en tus emociones como en la respuesta de tu organismo. Y lo más sorprendente es que muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de ello. Cuando hablas en contra de lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida, estás usando tu propia voz como un arma contra tu bienestar. Ese mismo versículo de Proverbios, que dice con tanta claridad que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, no es poesía bonita ni metáfora para inspirar, es una llave espiritual que abre o cierra caminos según lo que decides confesar. Piensa por un momento. Cada célula, cada órgano, cada sistema en tu interior responde a lo que declaras. El cuerpo no es una máquina fría e independiente, es un templo que alberga la presencia de Dios. Y como templo, responde a la voz del que lo habita. No es casualidad que al repetir frases como estoy cansado, no aguanto más o seguro me estoy enfermando, el organismo comience a manifestar lo que dijiste. No siempre es una cuestión médica, a menudo es el fruto de un acuerdo inconsciente con palabras equivocadas. Hemos aprendido a expresarnos desde el miedo, la queja y el dolor, y sin darnos cuenta cultivamos un ambiente interior que impide el fluir de la sanidad. Pero cuando comienzas a hablar desde la fe, cuando eliges proclamar promesas en vez de lamentos, tu cuerpo recibe una nueva instrucción. Esto no es simple psicología positiva, es un principio espiritual respaldado por la palabra. Jesús mismo lo demostró en innumerables ocasiones. Él no necesitaba discursos largos para traer vida, bastaba con una orden llena de autoridad espiritual. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Marcos 5. Una niña había muerto, y la casa estaba llena de llanto y desesperanza. Jesús entró y, en lugar de unirse al ambiente de tristeza, declaró: la niña no está muerta, sino dormida. Aunque se burlaron de él, se mantuvo firme en su confesión. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y en ese mismo instante, su cuerpo respondió, su espíritu regresó y la vida se manifestó. Lo extraordinario es que Jesús no tuvo que repetirlo ni hacer largas oraciones. Su voz cargada de poder espiritual fue suficiente para transformar una situación imposible. Lo que nos muestra este pasaje es que las palabras no son simples sonidos, son decretos que producen efectos visibles e invisibles. La misma esencia de la creación confirma esta verdad. En Génesis, cuando la tierra estaba vacía y en caos, Dios no actuó con sus manos, sino con su voz. Dijo: sea la luz, y la luz apareció. El universo entero nació por el poder de su palabra. Y cuando formó al ser humano, sopló en el aliento de vida. Ese soplo no fue aire común, fue palabra viva, fue espíritu transmitido que dio inicio a la existencia. Dentro de cada persona hay una voz sembrada desde el cielo, una voz que no fue diseñada para repetir derrotas ni quejas, sino para establecer el propósito de Dios en la tierra. Esa voz no es común ni pasajera. Cuando eliges hablar con convicción,
Cuando declaras que tu cuerpo es fuerte y que cada órgano funciona como fue creado, estás activando el mismo principio espiritual que en el principio trajo a la existencia el universo. Sin embargo, cuando esa misma voz se usa para expresar cansancio, enfermedad o derrota, entonces se produce una contradicción directa con el plan del Creador. Es curioso, porque muchos creyentes oran pidiendo sanidad, pero luego de terminar su oración, anulan lo que pidieron con frases llenas de resignación. Dicen cosas como, esto nunca se me va a pasar, o ya estoy acostumbrado a vivir con este dolor. Y lo que parece una simple expresión cotidiana, en realidad es un decreto que abre puertas. Lo que decretas, construyes. Lo que declaras, siembra en tu interior un resultado inevitable. Por eso, el enemigo no necesita tocar tu cuerpo físicamente para afectarlo. Basta con que tú declares debilidad, basta con que tu boca contradiga tu fe, y entonces se crea un terreno fértil para que la enfermedad encuentre espacio. La Escritura nos advierte que la lengua, aunque pequeña, tiene un poder impresionante. Santiago la compara con un timón diminuto que puede dirigir todo un barco, o con una chispa que es capaz de incendiar un bosque entero. Esa es la magnitud de su fuerza. Con ella puedes abrir camino hacia la sanidad, cambiar diagnósticos y levantar vida, pero también puedes hundir tu bienestar si no está guiada por el Espíritu de Dios. No son pocos los que llevan años enfrentando dolencias sin explicación médica, dolores que ningún examen logra descifrar. Y quizás el problema no sea físico, sino verbal. Tal vez lo que se ha acumulado son años de palabras de derrota sembradas en lo más profundo del corazón. Muchos crecieron escuchando frases como, eres débil, en esta familia todos se enferman temprano, seguro heredarás los males de tus abuelos. Y esas frases, aunque parecieran simples comentarios, quedaron grabadas como profecías inevitables en su interior. Con el tiempo, esas palabras han moldeado su manera de pensar y su salud. Pero la buena noticia es que Dios rompe patrones, quiebra maldiciones y abre caminos nuevos. Hoy te llama a hablar diferente, a declarar con autoridad, mi cuerpo es fuerte porque fue creado fuerte. Cada célula de mi ser responde al diseño divino. Mi sistema inmunológico funciona con excelencia. Mi mente permanece en paz. Mis huesos se renuevan. Mis órganos obedecen la voluntad de Dios. Y aunque aún no lo sientas, lo proclamas porque la fe no habla desde lo visible, sino desde la promesa eterna. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video para que más personas puedan recibir esta palabra transformadora. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la visión del profeta Ezequiel, capítulo 37. Dios lo lleva a un valle lleno de huesos secos, un panorama de muerte y desolación. Allí, el Señor le pregunta, ¿podrán revivir estos huesos? Ezequiel, consciente de sus limitaciones humanas, responde, Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios no le pide que ore en silencio, ni que toque los huesos con sus manos, sino que lo desafía a hablarles. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Mientras Ezequiel pronunciaba esas palabras, algo sobrenatural sucedió. Los huesos comenzaron a unirse, se cubrieron de tendones, de carne, recibieron aliento y volvieron a vivir. Ese relato no es una simple metáfora, es un modelo espiritual de lo que ocurre cuando eliges declarar vida donde otros solo ven muerte. Hay cuerpos que parecen desgastados, diagnósticos que parecen definitivos y situaciones que parecen irreversibles. Pero cuando un hijo de Dios abre su boca y empieza a profetizar vida, el cuerpo responde, las células escuchan, la carne obedece, porque fueron diseñados para someterse a la voz del Espíritu que los habita. Tu cuerpo no es tu adversario, es tu aliado. Solo necesitas ser instruido con verdad y con amor. Cuando entiendes que eres templo del Espíritu Santo, dejas de maldecirlo por el dolor que sientes y comienzas a hablarle con autoridad. Vas a responder. Vas a sanar. Vas a recuperar fuerzas. Serás instrumento para glorificar a Dios. Aunque el cambio no ocurra de inmediato, algo empieza a transformarse en tu interior, porque las palabras construyen atmósferas. Cada declaración de fe es como una semilla que germina con poder. Cada vez que proclamas, por las heridas de Cristo he sido sanado, no estás repitiendo una frase vacía, estás regando una semilla que tarde o temprano dará fruto. Tu cuerpo escucha,
Tu alma se fortalece y tu espíritu se alinea con la promesa eterna que nunca falla. Cada vez que declaras palabras de fe, estás activando un intercambio espiritual eterno. No es solo una frase bonita, estás trayendo al presente la realidad del sacrificio en la cruz y conectando tu cuerpo a un nivel superior de existencia. Es como si ajustaras tu vida a la frecuencia del cielo. A lo largo de la historia, hombres y mujeres que caminaron en fe han dado testimonio de cómo su confesión diaria transformó diagnósticos que parecían imposibles de revertir. Personas que recibieron reportes médicos sin esperanza, pero que en lugar de repetirlos una y otra vez, decidieron pronunciar lo que Dios ya había declarado sobre ellos. Día tras día hablaron vida, agradecieron por la sanidad antes de verla manifestada, y sus palabras se convirtieron en instrumentos de restauración. No fue porque ellos poseyeran una fuerza sobrenatural propia, sino porque unieron su voz con la del cielo. Cuando esa conexión se establece, no existe enfermedad que permanezca firme, porque la palabra de Dios porta vida en abundancia. El rey David lo comprendía profundamente. En el Salmo 103 no solo eleva un cántico espiritual, también le habla a su interior y a su cuerpo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Observa que no dice algunas, dice todas. Y lo afirma con total seguridad, porque entendía que la sanidad no dependía de su estado físico del momento, sino del carácter inmutable de Dios. Cuando comienzas a dirigirte a tu cuerpo con esa misma autoridad, como David lo hacía con su alma, algo se enciende dentro de ti. La fe empieza a circular como un río imparable y la presencia de Dios comienza a impregnar cada parte de tu ser. El Espíritu Santo no está limitado a lo invisible, su poder también se manifiesta en lo tangible, en lo físico. Y una de las formas más impactantes en que se expresa es a través de lo que declaras con tu boca. Por eso, hoy es un día para romper con todas esas confesiones negativas que te han debilitado durante años. Es un día para reconocer cuántas veces dijiste, no aguanto más, estoy acabado, esto nunca cambiará. Dios no se ofende por esas palabras, pero entiende que con cada una de ellas fuiste drenando tu propia fuerza. La buena noticia es que hay redención incluso para tus palabras. Así como tu boca abrió puertas a la derrota, también puede abrir la entrada a la restauración. Solo necesitas decidir hablar de otra manera. No esperes a sentirte bien para proclamar sanidad. Proclámala hasta que tu cuerpo obedezca, hasta que cada célula escuche y se alinee. Hazlo con firmeza, con autoridad, con la convicción de que no estás solo. La misma voz que un día ordenó a los huesos secos levantarse en el valle de Ezequiel, está disponible hoy para hablar a tu vida. Y si no sabes por dónde comenzar, empieza con la palabra misma. Declara en voz alta Isaías 53, versículo 5, por sus heridas fuimos nosotros curados. Repítelo como quien reclama un derecho, como quien sostiene un pacto eterno, como quien ordena a su cuerpo recordar quién lo creó. Porque tu organismo no fue diseñado para vivir en derrota, sino para reflejar la gloria de Dios. Cuando hablas con esa seguridad, el cielo responde y tu cuerpo se ajusta. No es tu voz la que posee el poder, sino la palabra de Dios que fluye a través de tu voz lo que desata transformación. Tu salud no empieza en una sala de hospital, comienza en lo que declaras cada día. Y cuando alineas tu boca con la promesa divina, el milagro se activa. Hoy recibes un recordatorio poderoso. No tienes que esperar un nuevo diagnóstico ni una confirmación médica para comenzar a hablar diferente sobre tu vida. Desde este mismo momento puedes sembrar palabras de restauración. Puedes proclamar con seguridad, mi corazón late con fuerza, mis huesos se llenan de vitalidad, mi mente permanece en calma, mi digestión se regula en orden, mis pulmones respiran con libertad. Porque no vives guiado por lo que ven tus ojos, sino por lo que cree tu espíritu. Y si crees que Dios te formó completo y fuerte para manifestar su gloria, entonces eso es lo que tu cuerpo está llamado a reflejar. La gran pregunta ahora es, ¿qué vas a declarar sobre tu cuerpo hoy? Porque aquello que confieses con tu boca no se perderá en el aire, tu cuerpo lo escuchará y reaccionará. No somos máquinas que funcionan sin dirección ni propósito, fuimos creados para responder a una voz superior. Esa voz no es la del miedo, ni la de los diagnósticos humanos, ni la de pensamientos pesimistas. Es la voz de la palabra de Dios.
Y cuando el cuerpo escucha esa voz, algo profundo comienza a reordenarse, porque fue diseñado desde el principio para obedecerla. Hebreos 1, versículo 3 lo explica con claridad: el Hijo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Eso incluye tu salud, tus órganos, tus sistemas internos. No existe célula fuera de la cobertura de su autoridad. Por eso, cuando tus declaraciones se alinean con lo que Dios ha dicho, tu cuerpo reconoce esas palabras como su idioma original y responde. Esto no es repetir frases positivas esperando que algo suceda por casualidad, es ponerte de acuerdo con lo que el Creador estableció desde la eternidad. Isaías 55, versículo 11 lo confirma: su palabra no vuelve vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Cada vez que pronuncias esa palabra con fe, se activa en ti el mismo poder creativo que formó el universo. Tu sistema nervioso recibe esa orden, tu sistema inmunológico despierta, tus órganos se alinean con el plano original de tu salud. Cuando Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, no usó fuerza física ni argumentos humanos. Su arma fue la palabra escrita: escrito está. Esa no era una frase simbólica, era la demostración de autoridad espiritual absoluta. De la misma manera, cuando tú enfrentas un síntoma o un diagnóstico, tu primera respuesta no debe ser temor, sino alineación con lo que ya está escrito. Si la Escritura afirma en Isaías 53, versículo 5 que por sus heridas fuimos curados, entonces tu boca debe repetirlo con firmeza, no porque lo sientas, sino porque es la verdad que gobierna sobre lo visible. El cuerpo no necesita explicaciones complicadas, lo que necesita es dirección. Y la dirección más alta proviene de la palabra eterna. El Salmo 107, versículo 20 revela un principio clave: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Esa palabra no fue medicina humana, fue medicina divina. Si este mensaje ha tocado tu vida y deseas seguir profundizando en cómo Dios restaura cuerpo, alma y espíritu, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video para que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza. Jesús mismo dijo en Juan 6, versículo 63 que sus palabras son espíritu y son vida. Y Hebreos 4, versículo 12 añade que esa palabra es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso significa que no actúa solo en lo emocional o en lo abstracto, sino que produce efectos tangibles en tu cuerpo. Cada vez que la recibes con fe y la declaras con autoridad, comienza un proceso de restauración en cada fibra de tu ser. Un ejemplo impactante está en 2 de Reyes 20. El rey Ezequías recibió un mensaje duro: ordena tu casa porque morirás. Sin embargo, al escuchar esa palabra, giró su rostro hacia el Señor, oró con lágrimas y se alineó con su voluntad. Y Dios respondió inmediatamente. Antes de que el profeta saliera del palacio, le envió otra instrucción: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y te sanaré. El cambio del diagnóstico vino con una palabra. No fue el profeta quien produjo el milagro, fue la intervención directa de Dios. Ese mismo modelo sigue vigente hoy. La palabra de Dios sigue siendo enviada como respuesta, como medicina y como dirección. Es vital entender que la verdadera sanidad no comienza en lo médico, sino en lo espiritual. La medicina puede tratar síntomas, pero la palabra toca la raíz más profunda. El quebranto humano empezó en el Edén con el pecado, y desde allí entró la muerte y el deterioro. Pero también desde ese mismo lugar Dios comenzó a declarar promesas de restauración. Todo pacto, toda profecía, todo anuncio en la historia bíblica apuntaba a la sanidad completa en Cristo. Y Jesús, el Verbo hecho carne, es la personificación de esa palabra que restaura. Hoy esa misma palabra está disponible, viva y eficaz, esperando ser pronunciada por los hijos que conocen su identidad y su autoridad. Cuando repites lo que Dios ha dicho, no estás pidiendo un favor incierto, estás reclamando un derecho espiritual. Jesús mismo lo aseguró en Juan 15:7. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Permanecer en su palabra no es algo pasivo, es una acción diaria: meditarla, declararla, alinearse con ella. El cuerpo no responde al miedo ni a la duda, pero sí reconoce la voz del que lo creó. En Mateo 8 vemos al centurión que se acerca a Jesús pidiendo por su siervo enfermo. Le dice con convicción: solo di la palabra y mi siervo sanará.
Este hombre comprendía lo que era la autoridad. Sabía que una orden dicha desde la fuente correcta produce obediencia inmediata. Jesús se maravilló de su fe y efectivamente, con una sola palabra, el siervo fue sanado. No hubo contacto físico, no hubo ritual, hubo alineación. Ese mismo principio sigue siendo real hoy. Si una palabra equivocada puede enfermar, una palabra alineada con Dios puede traer sanidad. Y cuando eliges declarar lo que el cielo dice, tu cuerpo no tiene otra opción que responder. Si una sola palabra tiene el poder de herir, también posee la capacidad de sanar. Así como una declaración negativa puede debilitarte, una palabra que surge de la Escritura tiene la fuerza de dar y restaurar. La fe, como nos recuerda Romanos 10:17, nace del oír y del volver a escuchar lo que Dios ha dicho. No es suficiente escucharlo una sola vez y luego olvidarlo. Debe repetirse, ser recordado, ocupar la mente y el corazón hasta que se convierta en una convicción permanente. El alma necesita esa voz, pero también el cuerpo, porque la fe no se reduce a un simple acto intelectual, es un dinamismo espiritual que afecta cada área de la vida. Cuando esa fe se activa, el cuerpo se alinea porque deja de estar gobernado por las emociones cambiantes o por el temor, y comienza a responder a la verdad que permanece para siempre. El ser humano fue diseñado para vivir en la verdad, y esa verdad en su forma más pura es la palabra de Dios. El salmista lo entendió profundamente cuando escribió: «Nunca me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has dado vida». Salmo 119, 93. Aquí reconocía que la verdadera vida no proviene de una emoción pasajera, sino de la instrucción divina. Vivificar significa dar vida, renovar lo que estaba apagado, restaurar lo que parecía perdido. Y esa vivificación no se queda en un plano abstracto, toca la mente, fortalece el espíritu y se refleja en el cuerpo. La palabra no se limita a una sola dimensión, transforma por completo al ser humano. Si eliges vivir según lo que Dios declaró, tu cuerpo terminará manifestando esa realidad, aunque intente resistirse con síntomas o debilidad. Con el tiempo, toda resistencia cae porque la estructura original del cuerpo reconoce la voz de aquel que lo creó. El Señor le dijo al profeta Jeremías: «Yo velo sobre mi palabra para cumplirla». Jeremías 1:12. Esa vigilancia no es pasiva ni distante, es activa, constante y determinada. Dios permanece atento a cada palabra que salió de su boca y, cuando alguien la proclama con fe aquí en la tierra, el cielo responde. Esa acción no se limita al ámbito espiritual, también se manifiesta en lo físico, porque la gloria de Dios no solo restaura el alma, sino que también toca al cuerpo con sanidad. Cuando entiendes este principio, dejas de hablar por simple emoción y comienzas a hablar por revelación. Y cada palabra que pronuncias se convierte en un canal de vida, en una semilla con poder de transformación que nunca vuelve vacía. Estar alineado con la palabra no es una sugerencia, es una necesidad vital. Sin ella, todo pierde sentido. El cuerpo puede estar vivo, pero vacío de propósito, puede moverse, pero desconectado del plan eterno. Solo la palabra devuelve dirección, destino y esencia. Cada vez que leas la Escritura, hazlo con la convicción de que no solo alimentas tu espíritu, sino que estás fortaleciendo tu cuerpo. No es un ritual religioso, es un acto vital. Es como medicina celestial que entra por los ojos, por la boca y por la fe, produciendo un efecto que ninguna sustancia creada por el hombre puede igualar, porque su origen no está en la tierra, sino en el aliento del Creador. Cuando Jesús habló al paralítico en Marcos 2 y le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda», no fue necesario explicar ni persuadir. Sus palabras estaban cargadas de autoridad y vida. El cuerpo obedeció de inmediato porque reconoció la voz que lo formó desde el principio. Ese mismo patrón se repite en toda la Escritura. La palabra no se limita a informar, sino que transforma, no solo consuela, también ordena, no solo enseña, libera. Y cuando alguien que cree la pronuncia, el cuerpo se rinde, no por debilidad, sino porque fue diseñado para someterse a la verdad que lo originó. La clave no está en la cantidad de lo que se dice, sino en la fuente de lo que se habla. Repetir por costumbre no tiene poder, pero declarar desde la certeza activa el cielo en la tierra. Hablar la palabra es liberar una fuerza que no proviene del ser humano, sino del cielo mismo. Y esa fuerza no se limita a lo espiritual, toca lo físico, repara lo que estaba dañado, reestructura lo que se había perdido y renueva lo que parecía acabado.
Así fue desde el principio y así continuará por la eternidad, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Todo lo que se alinea con ella será sostenido, restaurado y vivificado. Si tu cuerpo necesita dirección, no se la des con temor ni con duda, entrégale la instrucción de la palabra. No hables desde lo que tus ojos ven, sino desde lo que ya está escrito. No bases tu esperanza en lo que sientes, sino en lo que Dios dijo, porque su palabra no cambia, no envejece, no pierde poder. Cuando decides caminar en esa certeza, todo en ti empieza a reflejar la gloria divina, desde lo invisible hasta lo tangible, desde lo espiritual hasta lo físico, porque la palabra no conoce límites, solo necesita ser creída, proclamada y vivida con fe. La enfermedad no siempre comienza en el cuerpo. Muchas veces su raíz se encuentra en un lugar más profundo, el alma. Allí se acumulan las heridas no sanadas, los pensamientos que persisten, las emociones contenidas y las culpas no resueltas. Ese terreno interior se convierte en espacio fértil para que la aflicción se manifieste en lo físico. El cuerpo es sensible a lo que ocurre en el interior, y aunque intentes ignorarlo, lo que se vive en lo espiritual y emocional siempre termina reflejándose en la carne. Las Escrituras enseñan que la verdadera sanidad no es un proceso externo, sino integral. En múltiples ocasiones, Jesús no solo devolvía movimiento a los cuerpos, también liberaba el alma y perdonaba pecados. Cuando en Marcos 2 llevaron al paralítico, antes de ordenarle caminar, le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». No fue una respuesta inesperada, fue actuar en el orden correcto. Jesús sabía que, en ese caso, la parálisis externa estaba conectada con una parálisis interior. La Biblia muestra una y otra vez esta relación entre la salud espiritual y la salud física. El Salmo 32 lo expresa con crudeza: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día». El silencio del alma, el peso de la culpa no confesada, estaba desgastando su cuerpo. Existen dolores que la medicina no logra explicar, pero que son consecuencia de un corazón cargado demasiado tiempo. El resentimiento, la tristeza prolongada y la culpa acumulada se convierten en un peso que el cuerpo no fue diseñado para llevar, porque el ser humano no está dividido en compartimentos aislados. Alma, espíritu y cuerpo fueron creados como una unidad llamada a vivir en armonía bajo la dirección de Dios. Cuando esa armonía se rompe, el cuerpo lo manifiesta. La enfermedad no siempre es condenación, a veces es una alerta, una señal de que algo en lo profundo necesita atención. Así como un dolor físico avisa de una lesión, una aflicción persistente puede estar revelando un conflicto interior que requiere sanidad espiritual. Jesús lo explicó con una imagen poderosa: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6:22. La manera en que percibes la vida espiritual influye directamente en tu estado físico. Si tu visión está contaminada por amargura, envidia, temor o incredulidad, el cuerpo difícilmente puede mantenerse en salud plena, porque lo que el alma percibe como normal, el cuerpo lo termina reproduciendo. Proverbios lo confirma: el corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13. No es un simple recurso poético, es un principio de diseño. La alegría que brota de un alma en paz embellece y fortalece, mientras que el dolor interior no resuelto va deteriorando poco a poco cada área de la vida, hasta afectar la vitalidad del cuerpo. El mismo libro añade: el espíritu del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? Proverbios 18:14. El espíritu fuerte puede resistir dolencias físicas, pero cuando el interior se quiebra, la enfermedad encuentra una puerta abierta. Un alma abatida no puede sostener un cuerpo que necesita dirección y esperanza. Dios conoce esa conexión profunda, por eso su intervención siempre apunta a una restauración completa. Isaías 61:1 lo resume con claridad: el Señor envió al ungido para dar buenas noticias, vendar corazones quebrantados y proclamar libertad a los cautivos. Esa es la verdadera sanidad, la que toca el alma, el espíritu y el cuerpo, devolviendo armonía y propósito al ser humano. La misión del Mesías siempre estuvo vinculada a la restauración más profunda del ser humano. Cuando se dice:
El Señor me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón. Se revela que la sanidad verdadera no comienza en lo visible, sino en el interior. Jesús no vino únicamente a calmar dolores externos, fue enviado para restaurar lo que los ojos no pueden percibir, pero que sostiene absolutamente todo lo demás. Un corazón roto no solo trae tristeza o sufrimiento emocional, también genera alteraciones físicas, desajusta el ritmo natural del cuerpo, perturba la paz del sistema nervioso y afecta la química cerebral. El rencor, por ejemplo, es un peso que destruye en silencio. No es únicamente un obstáculo espiritual, sino también un factor que desgasta al organismo. Una persona que alimenta resentimientos guarda dentro de sí un veneno invisible que se va filtrando poco a poco, debilitando tanto la mente como el cuerpo. El alma fue diseñada para la comunión, para vivir en reconciliación y en paz, no para permanecer en conflicto. Cuando el interior se encuentra en guerra constante, el cuerpo activa un estado de alarma que, si se prolonga en el tiempo, consume energías, agota las defensas y abre la puerta a la enfermedad. Por eso Jesús enseñó el perdón no como una recomendación secundaria, sino como una condición vital. En Mateo 6, 14-15 dejó un principio claro: si perdonamos, recibimos también el perdón de nuestro Padre Celestial. Si no soltamos las ofensas, tampoco podremos experimentar la plenitud de su gracia. El perdón no es un gesto de debilidad, es la llave que abre la restauración espiritual y, junto a ella, la restauración física. Nadie puede ser realmente libre si su alma está encadenada al pasado. Y mientras esa liberación interior no ocurra, la sanidad exterior no se manifestará en plenitud. Por eso, en muchos de los milagros de Jesús, antes de ordenar que un cuerpo se levantara, declaró primero palabras de perdón, de reconciliación y de limpieza. El orden divino es claro: el alma sana primero, y luego el cuerpo responde. La preocupación excesiva y la ansiedad son otro enemigo silencioso que destruye desde adentro. Filipenses 4, 6-7 aconseja: por nada estén afanosos, sino que sus peticiones sean presentadas delante de Dios, y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos. Ese consejo no es un ideal poético, es una verdad práctica. La carga de la ansiedad consume fuerzas vitales, interrumpe procesos internos y altera el equilibrio del organismo. La paz no es un lujo al que pocos acceden, es una necesidad esencial tanto para el espíritu como para el cuerpo. Cuando el alma descansa en Dios, el cuerpo lo refleja con estabilidad, fortaleza y equilibrio. Pero cuando la mente permanece inquieta, el cuerpo entero se desorganiza, las defensas se reducen, los ritmos se alteran y la salud se ve comprometida. Por eso la promesa de Dios no se limita a sanar dolencias, también asegura paz completa. Isaías 26, 3 lo expresa: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. David entendió esa verdad cuando escribió en el Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El buen pastor no envía a nadie a un camino de propósito sin antes restaurar su interior. Consolar precede a guiar, restaurar antecede a enviar. Solo un alma fortalecida puede sostener un cuerpo saludable y estable. Este principio invita a mirar más allá de lo físico, a examinar las heridas interiores, los pensamientos repetitivos y los conflictos no resueltos. Todo aquello que queda abierto en el alma termina reflejándose en el cuerpo. La misericordia de Dios no se limita a aliviar síntomas, Él desea sanar desde la raíz, allí donde nace el dolor. El alma fue creada para permanecer conectada con el Espíritu de Dios. Cuando esa relación se debilita, todo el ser humano lo percibe. Jesús no vino únicamente a perdonar pecados, vino a ofrecer una vida nueva y abundante. Juan 10, 10 lo declara sin ambigüedades: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esa vida no se reduce al ámbito espiritual, se expande al cuerpo, a la mente y a cada aspecto de la existencia. Sin embargo, para recibirla, el corazón debe estar dispuesto, libre de cadenas internas y abierto al cambio. La libertad interior se convierte en la plataforma sobre la cual se edifica la salud exterior. Nadie puede vivir plenamente con un corazón endurecido o con una mente dividida, porque el cuerpo inevitablemente reflejará ese desorden. El Evangelio de Juan relata un encuentro significativo. Jesús se acerca a un hombre que llevaba 38 años enfermo y le hace una pregunta aparentemente obvia: ¿quieres ser sano? Juan 5, 6.
La pregunta iba más allá de lo físico, era una invitación a revisar la voluntad interior. Muchas personas, aunque no lo digan, se han acostumbrado a vivir limitadas, adaptándose al dolor, al miedo o a la queja constante. Mientras no exista un deseo genuino de restauración en el alma, el cuerpo no tendrá la fuerza para responder. La sanidad empieza con una decisión espiritual, con un sí profundo y consciente que abre la puerta a lo imposible. Cuando el alma se levanta en fe, el cuerpo encuentra un nuevo rumbo y comienza a alinearse con la vida de Dios. El Creador conoce cada rincón del ser humano. Mientras el hombre se fija en lo externo, Dios examina el corazón, como se afirma en 1 Samuel 16, 7. Él sabe cuando un dolor físico es solo el reflejo de una herida más profunda y responde con una restauración integral. No trabaja en fragmentos, sino en la totalidad de la persona. Por eso, cuando se busca sanidad, también es necesario buscar verdad, verdad sobre lo que guardamos, sobre lo que tememos, sobre aquello que aún no hemos entregado. Ese acto de sinceridad es el inicio de la verdadera restauración. La conexión entre cuerpo, alma y espíritu es inseparable. Pretender sanar uno sin atender al otro es ignorar el diseño divino. La Escritura lo confirma en 3 Juan 1, 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud física está directamente relacionada con la prosperidad del alma. Y no se trata de prosperidad material, sino de paz, claridad interior y comunión viva con Dios. Cuando el alma prospera en el Señor, el cuerpo encuentra el sustento para reflejar esa plenitud. Si este mensaje ha tocado tu vida y deseas seguir profundizando en cómo Dios restaura cuerpo, alma y espíritu, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video para que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza.